¿Cuáles son las noticias relacionadas con la economía y cómo les fue a los mercados? Pues se lo preguntamos a quien sabe de este tema, Jorge Hurtado, que está aquí en el estudio de France 24, y comenzamos hablando de la condonación de deuda para cerca de 500.000 de estudiantes en Estados Unidos. Una muy buena noticia para esos préstamos estudiantiles. Bueno, Santiago, se trata de la condonación de deuda más grande jamás realizada por el Departamento de Educación de ese país. La administración de Biden da un paso al frente en el escándalo de fraude de Corinthian College, institución educativa con fines de lucro que se declaró en bancarrota en el año 2015. A todos los que se inscribieron en las escuelas de la compañía se les borrará su deuda estudiantil federal, eliminando así 5.800 millones de dólares para más de 560.000 prestatarios. En su apogeo, Corinthian era una de las mayores empresas universitarias con fines de lucro, con más de 100 campus y más de 110.000 estudiantes en escuelas como Everest, Wyotech y Hale. Cuando la vicepresidenta Kamala Harris era fiscal general de California, colaboró con la administración de Barack Obama para descubrir cómo los campus falsificaban los datos sobre el éxito de sus graduados. La escuela decía que los estudiantes habían encontrado empleo gracias a ellos, aunque en realidad trabajaban en tiendas o negocios de comida rápida. El gobierno anunció que aquellos que tengan un saldo restante en su deuda con Corinthian también recibirán reembolsos de los pagos ya realizados. La Casa Blanca está considerando también continuar con la condonación de préstamos estudiantiles de base amplia. Se habla de una base de $10.000 por todos los prestatarios, aunque aún esa cifra no está definida. Esto dijo la vicepresidenta hoy. We are here to mark a milestone. Estamos aquí para marcar un hito. Es un hito en un viaje que muchos de nosotros hemos estado recorriendo durante bastante tiempo. Un viaje por la justicia para todos los que fueron defraudados por Corinthian College. Estudiantes que simplemente querían mejorar sus perspectivas en la vida y que en cambio se encontraron con que se aprovecharon de una estafa que les quitó su dinero y no les dio nada a cambio excepto dolor. Took their money and gave them nothing in return except heartache. Seguimos hablando de Estados Unidos. Allí otro banquero se pronunció respecto a la economía de ese país. ¿Esta vez positiva o negativamente, Jorge? Pues en la misma línea de lo que mencionábamos ayer sobre las palabras de Jamie Dimon de JP Morgan, que pronosticaba un huracán económico. En esa misma línea, un alto ejecutivo de Goldman Sachs Group prevé tiempos más difíciles en medio de una serie de crisis que sacuden la economía mundial. Según John Waldron, presidente de Goldman, este es uno de los entornos más complejos y dinámicos que ha visto en su carrera. Waldron es uno de los más críticos con la Reserva Federal de Estados Unidos desde el sector bancario. Según el ejecutivo, a la Fed le faltó autonomía para soportar la presión de la inflación más alta de los últimos 40 años en ese país. Jorge, 50% en un aumento de la producción es lo que anunció la OPEP y Rusia. Estamos hablando de producción de petróleo, por supuesto. Sí, la producción, los países acordaron que en julio y agosto de este año aumentarán su producción de petróleo en 648.000 barriles diarios adicionales. Con esta subida, la OPEP y sus aliados, entre ellos, por supuesto, Rusia, devolverán al mercado los casi 10 millones de barriles diarios que recortaron en abril del 2020 en respuesta a la caída de la demanda por las restricciones de la pandemia del coronavirus. El anuncio se da tras la caída del bombeo ruso debido a las sanciones occidentales por la invasión de Ucrania y a los llamados de los países consumidores para elevar esta producción de la OPEP y de esta forma frenar los altos precios de la energía. El precio del crudo, que ha rondado los $120 el barril, se encuentra en su nivel más alto en una década. Jorge, es interesante lo que está pasando en El Salvador, porque, por ejemplo, Standard & Poor's bajó la calificación de este país centroamericano por temores respecto al financiamiento que tiene esta nación. ¿Qué es lo que está pasando allí? Bueno, y esta es la segunda agencia calificadora que baja la evaluación de riesgo o que reduce la calificación del país centroamericano por las crecientes necesidades de financiación para cubrir las brechas presupuestarias y pagar la deuda de $800 millones que se vencen en enero del próximo año. Según la agencia, las nuevas calificaciones crediticias de riesgo soberano de largo plazo en moneda local y extranjera son CCC más de un B- previo y la perspectiva es negativa para El Salvador. S&P dice que esta calificación a la baja refleja las debilidades institucionales del país. Según ellos, este país centroamericano tiene finanzas públicas débiles y una carga de deuda muy alta que ronda el 80% de su Producto Interno Bruto. Pasamos ahora a los indicadores, cómo les fue a las principales bolsas y parques del planeta.
Bueno, empezamos con Wall Street, que cerró con una fuerte subida liderada por Tesla, Nvidia y otros valores de crecimiento de mega capital en una sesión sobre todo agitada y pendiente del dato del empleo que se va a publicar este viernes. La bolsa de Milán cerró al alza durante una sesión con pocos intercambios al ser día festivo en Italia. Y en América Latina, la Bolsa Mexicana de Valores registró una pérdida del 1,04% en su principal indicador. Llegó de esta forma a su cuarta jornada consecutiva, cerrando en negativo con un acumulado de menos 2,84%. Jorge, muchas gracias por esta actualización del mundo económico. A continuación, aquí en Directo América, el debate. Siga con nosotros.